Rinosinusitis. Ya. ¿Hay algunas definiciones para tener en cuenta? Rinosinusitis aguda es la inflamación de la mucosa nasal y senos o cavidades paranasales y puede ser de naturaleza infecciosa, viral o bacteriana o alérgica o una combinación de ambas. La rinosinusitis aguda bacteriana es la misma inflamación pero ya producida por una sobreinfección bacteriana, ¿ya? Se define arbitrariamente por síntomas catarrales y o generales persistentes por más de 10 días y menos de 30 días. Los síntomas resuelven completamente. Y luego de esto viene lo que es rinosinusitis subagudas, ¿no? Es la bacteriana, pero es una duración entre 30 días y menos de 90 días, ya que más de 90 días estamos hablando de rinosinusitis crónica. Las agudas recurrentes, igual que la otitis media aguda recurrente, son 3 o más episodios de rinosinusitis agudas en un periodo de 6 meses o más de 4 episodios en un año. Tiene que haber periodos asintomáticos de al menos 10 días. Y además tenemos la sinusitis crónica que está sobreinfectada, ¿no? Una sinusitis bacteriana aguda superpuesta a una sinusitis crónica, ¿no? Son los mismos síntomas de la sinusitis crónica, pero se agregan síntomas infecciosos como rinorrea amarillenta, verdosa, malestar, etc. ¿Ya? Ahora vemos. El cuadro clínico de esta patología es de suma importancia para su adecuado diagnóstico, ¿ya? Es importante la clínica para el diagnóstico. Y dentro de los síntomas se incluyen fiebre, tos, malestar general, pérdida del olfato, dolor o sensación de presión en la región maxilar. Y debido a que los síntomas pueden ser muy inespecíficos, se recomienda poner especial atención en la presencia de síntomas cardinales que representa esta enfermedad. La rinorrea o descarga nasal, ¿no? Purulenta, ¿ya? Anterior o posterior, la obstrucción nasal y la sensación dolorosa o sensación de plenitud, la sensación de dolor, pesadez a nivel frontal. ¿Quiénes causan la rinosinusitis? Pueden ser causas infecciosas, como se decía en la introducción, o causas alérgicas. Dentro de las infecciosas, causas virales, bacterianas, micóticas. Un poco para recordar la anatomía. Los senos maxilares y etmoidales se forman entre el tercer y cuarto mes de gestación. En consecuencia, están presentes al momento del nacimiento. Los senos esfenoidales generalmente se neumatizan después a partir de los 5 años de edad, ¿ya? Y los senos frontales aparecen recién a los 7 a 8 años de edad, pero no están completamente desarrollados hasta terminada la adolescencia. Es decir, el niño cuando nace ya tiene etmoidales y maxilares. A los 5 años empiezan a crecer los esfenoidales y a los 7 años los frontales, que terminan de desarrollarse en la adolescencia. Acá vemos un esquema. Los senos maxilares, frontales, y acá vemos los etmoidales. Estas estructuras que vemos acá son los cornetes. Cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Debajo de cada cornete existe un espacio que se llama meato. Meato inferior, debajo del cornete inferior, meato medio, entre el inferior y el medio, y meato superior, entre el medio y el superior. Y en estos meatos va a haber drenaje o eliminación de secreciones. En el meato inferior va a drenar la vía lagrimal. Sale el conducto lacrimonasal hacia el meato inferior. Y en el meato medio van a drenar los senos paranasales anteriores. Es decir, maxilar, etmoidal anterior y
frontal. Y en el meato superior van a drenar los senos paranasales posteriores, que son el etmoidal posterior y el esfenoidal. Acá vemos senos maxilares, acá vemos los senos etmoidales. Los senos etmoidales se dividen en etmoidal anterior y etmoidal posterior. ¿Ya? Está separado de la órbita por una lámina, la lámina papirácea del etmoides. ¿Ya? Es una lámina muy fina que separa el etmoides de la órbita. ¿Ya? Lámina papirácea del etmoides. A nivel del techo tenemos la lámina cribiformes. Está acribillada por el nervio olfatorio, por las ramas del nervio olfatorio, ¿ya? Que descansa, el bulbo olfatorio descansa acá en la parte anterior de la base del cráneo y sus distintas ramas forman el primer par craneal que perforan esa lámina cribiformes, ¿ya? Entonces acá vemos maxilares, etmoidales, frontales, ¿ya? Acá en el gráfico anterior, acá veíamos el esfenoides. Entonces, etmoidal posterior y esfenoides, que son los senos posteriores, esos van a drenar en el meato superior, ¿ya? Acá no, es el cornete medio, en este corte no se observa el meato superior, ¿ya? Y los senos anteriores, que son maxilar, etmoidal anterior y frontal, van a drenar en el meato medio, ¿ya? Elementos importantes en la fisiología normal, que tengamos el ostium de drenaje permeable, ¿ya? Acá vemos el ostium de drenaje del seno maxilar. Este ostium tiene que estar permeable para que funcione bien la fisiología, valga la redundancia, ¿no? Para que drene bien las secreciones. Tiene que funcionar bien el aparato mucociliar, ¿no? Las células que tenemos en la mucosa se tienen que mover los cilios en una dirección adecuada y la dirección siempre es hacia el ostium de drenaje. Entonces, el moco que se forma acá termina eliminándose acá arriba, termina ascendiendo por el funcionamiento de esos cilios. Y finalmente, la calidad y cantidad de secreciones. Si tengo secreciones abundantes o si tengo secreciones muy espesas, va a ser difícil que se elimine todas esas secreciones por los ostium de drenaje, entonces eso va a predisponer a la formación de sinusitis. Entonces, si tengo los ostium obstruidos o si tengo los cilios alterados en el movimiento, como enfermedades como por ejemplo la disquinesia ciliar primaria, o tengo una mucosidad abundante o viscosa, por ejemplo como en la fibrosis quística, eso va a ser factores para que tengamos sinusitis, y en estos casos, sinusitis crónicas, por ejemplo. Otros factores. En presencia de sinusitis recurrentes deben considerarse condiciones subyacentes, alergias, inmunodeficiencias, fibrosis quística mencionada, de la disquinesia ciliar primaria, y el reflujo gastroesofágico también es un factor que debemos tener en cuenta. Los eventos predisponentes más comunes que conducen a una sinusitis aguda bacteriana son, ¿qué es lo que nos lleva a tener una sinusitis bacteriana aguda? Infecciones respiratorias altas, inicialmente virales, y la inflamación alérgica. Entonces, estas infecciones virales altas nos llevan a una mucositis y ocasionan el 80% de las sinusitis bacterianas agudas. Y los pacientes con rinitis alérgica también predisponen al 20% de las sinusitis bacterianas agudas. Los pacientes con rinitis alérgica también son pacientes que tienen mucha predisposición a presentar sinusitis agudas, ¿ya? Epidemiología. Epidemiología y fisiopatología.
Mucositis generadas, ¿no? Es más o menos repitiendo un poco los conceptos anteriores. Mucositis generadas por la infección respiratoria alta viral o la alergia. Generalmente resuelve espontáneamente o una obstrucción mecánica o funcional del ostium, como había mencionado anteriormente, genera que hay una presión negativa en la cavidad paranasal, este oxígeno es rápidamente absorbido, favorece la aspiración de moco con bacterias de la cavidad nasal al seno maxilar al inspirar o sonarse la nariz y favorece que las bacterias se multipliquen y se desarrollen una sinusitis aguda bacteriana secundaria. Existe un claro decrecimiento en la prevalencia de rinosinusitis después de los 6 a 8 años de edad, probablemente relacionada a un sistema inmune inmaduro en los niños pequeños. Y existe un incremento en la ocurrencia de rinosinusitis crónica durante el otoño e invierno, ¿no? Épocas de frío, disminuye la motilidad de la ciliar, entonces favorece el sobrecrecimiento viral y bacteriano. Los niños pequeños que permanecen en centros de cuidado diario muestran un dramático incremento en la prevalencia de rinosinusitis crónica o recurrentes comparados con los que permanecen en sus casas. Este concepto lo podemos aplicar también para las otitis medias agudas recurrentes, ¿ya? Para el diagnóstico de rinosinusitis bacteriana aguda, el gol estándar es obtener una muestra de la cavidad paranasal involucrada y que me dé una densidad mayor, igual o mayor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro. Ese es el gol estándar, pero es un método impracticable, ¿no? No se recomienda de rutina, es un método invasivo, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico de sinusitis bacteriana se utilizan criterios clínicos, ¿ya? Está basado principalmente en el tiempo que dura la enfermedad, ¿ya? Donde el punto de corte es de 10 días, ¿ya? Si un cuadro te está durando más de 10 días, entonces ya tenemos que pensar que el cuadro viral se está complicando con un cuadro bacteriano, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la evolución, vamos a tener 3 patrones, ¿ya? De acuerdo a la evolución clínica para sospechar que la sinusitis es bacteriana. ¿Por qué es importante? Es igual que en la clase que hemos hablado de otitis media aguda. La mayoría de los cuadros en otitis media aguda son virales, ¿no es cierto? Igual pasa en las sinusitis agudas. Entonces, si son virales, no necesitan tratamiento antibiótico, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener criterios para sospechar si esto amerita o no el uso de antibióticos, ¿ya? Entonces, estos criterios ya los hemos explicado en otitis media aguda y es lo que explicamos ahora en otitis, en rinosinusitis, ¿ya? Una rinosinusitis viral solamente requiere tratamiento sintomático, pero hay situaciones que me hacen pensar esto amerita o no tratamiento bacteriano. Entonces, tenemos que ver una evolución de tipo A. Son los síntomas de una rinosinusitis viral, pero que los síntomas se prolongan más de 10 días sin mejoría, ¿ya? El otro tipo de evolución, el tipo B, empeoramiento o nueva aparición de descarga nasal, tos, fiebre, luego de una mejoría transitoria. Es decir, es el paciente con un cuadro viral que ha empezado a mejorar, pero nuevamente empieza con síntomas, rinorrea, fiebre, malestar, ¿ya? A los 3 o 4 días, ¿ya? Entonces, esto es una sospecha de que se está sobreinfectando. Es decir, infección respiratoria alta que mejora a los 3 o 4 días, pero que empeora dentro de los 10 días de inicio del cuadro. Algunos lo llaman doble enfermedad, ¿ya? Y el otro tipo de evolución, o tipo C, es el paciente que inicia de frente con síntomas intensos, de frente con descarga purulenta, con fiebre alta, ¿ya? Compromiso del estado general, cefalea, descarga nasal purulenta por al menos
3 o 4 días consecutivos, ¿ya? Entonces, ese paciente ya amerita el uso de antibióticos, ¿ya? No tenemos que esperar que pasen los 10 días para ver si le damos o no antibiótico. Este paciente ya de entrada está con síntomas importantes, ¿ya? Entonces, más o menos en este gráfico, ¿qué es lo que pasa en una infección respiratoria aguda? Empieza la fiebre y empieza a bajar, ¿no? La sintomatología, la descarga nasal purulenta empieza y después empieza a mejorar. En una forma de evolución empieza la fiebre, pero en vez de bajar, continúa. Igual con la descarga nasal. En vez de bajar, continúa y persiste más allá de los 10 días. O que empieza con síntomas persistentes, ¿no? Durante bastante tiempo, ¿no? En este cuadro, en síntomas agudos, severos de la entrada. Y en este cuadro, síntomas persistentes, ¿ya? No son síntomas muy severos, pero síntomas persistentes. Lo mismo acá. La rinosinusitis bacteriana aguda es sugerida por la presencia de al menos 3 de los siguientes síntomas o signos. Secreción decolorada con predominio unilateral y secreción purulenta en la cavidad nasal. Dolor local severo con predominio unilateral, fiebre de más de 38. En este bibliografía le agrega, por ejemplo, exámenes de laboratorio como eritrosedimentación o proteína C reactiva elevado, ¿no? Es decir, signos indirectos de inflamación, ¿no? En un examen de sangre. Y la presencia de doble enfermedad, es decir, un deterioro después de una fase inicial más leve de la enfermedad. Entonces, nuevamente, otra bibliografía. Para el diagnóstico se definen 3 formas de presentación. Síntomas catarrales prolongados, más de 10 días de evolución, inicio brusco de síntomas más graves, temperatura alta, descarga nasal purulenta durante más de 3 o 4 días, o empeoramiento de los síntomas, es decir, la doble enfermedad. Empieza con síntomas, mejora por 3 o 4 días y después vuelve a empeorar antes de los 10 días. Ese paciente ya requiere tratamiento antibiótico. Entonces, ¿qué hacemos con los estudios por imágenes? Con las radiografías, por ejemplo. No son necesarias, ¿ya? Las radiografías no consiguen identificar la sinusitis hasta un 40% de los casos, o sea, tiene que falsos negativos, ¿no es cierto? Se consideran anormales si muestran opacificación completa, un velamiento completo del seno maxilar, por ejemplo, engrosamiento mucoso de al menos 4 milímetros o nivel hidroaéreo, ¿ya? Eso es una patología positiva, ¿ya? Una radiografía positiva. Pero a veces el paciente tiene su sinusitis bacteriana y la radiografía puede salir normal. Cuando es positiva, la radiografía se confirma el diagnóstico. El problema es si es normal, ¿ya? No podemos descartar la sinusitis. Acá vemos un velamiento, ¿no? Del seno maxilar izquierdo y acá vemos un seno maxilar normal. Este cuadro me está confirmando una sinusitis bacteriana, una sinusitis maxilar, ¿ya? Una historia positiva predice una radiografía anormal, es decir, si el paciente tiene todos los síntomas y yo le saco una radiografía, es muy probable que en un 90% de los casos esa radiografía salga patológica. Entonces, casi no es necesario sacarlo, pedirle radiografía, ¿ya? Las imágenes anormales, ya sea de radiografía, tomografía o resonancia, de forma aislada, no pueden usarse como diagnóstico, ¿ya? Esta radiografía, si me traen esta radiografía, yo no puedo decir que este paciente tiene una sinusitis aguda bacteriana, ¿ya? Yo lo tengo que contrastar con la clínica. Puede ser que tenga una agenesia del seto maxilar,
Puede ser que tenga un tumor del seno maxilar, ¿ya? Entonces puede ser que haya tenido un traumatismo y sea sangre, ¿ya? Entonces, un estudio de imágenes aislado sin la clínica, yo no lo puedo tomar como diagnóstico para sinusitis aguda bacteriana. En, en caso de que yo tenga que pedir algún estudio, lo que voy a utilizar es una tomografía, ¿ya? Pero está reservada en pacientes en quienes la cirugía está siendo considerada como una estrategia de manejo, ¿ya? No en todos los pacientes, ¿ya? Esto es necesario cuando se requiere una imagen precisa de los senos en pacientes que experimentan complicaciones de sinusitis aguda bacteriana, pacientes que tienen infecciones muy persistentes o recurrentes y que no responden al manejo médico, pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que tienen una sinusitis crónica o pacientes, como dice acá, que van a ser operados, ¿ya? Recién ahí yo elegiría una tomografía, ¿ya? Antes no. Las imágenes proporcionadas por la tomografía son imágenes bien definidas, ¿ya? Al contrario de lo que ocurre con una radiografía simple, ¿ya? Y es capaz de descartar, de excluir el diagnóstico de sinusitis, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es capaz de excluir el diagnóstico de sinusitis. O sea, si el paciente tiene sintomatología sospechosa de una sinusitis, y entonces ya le hemos dado tratamiento, viene con cefalea, viene con síntomas muy inespecíficos, yo le pido una tomografía y me sale normal, entonces yo a ese paciente con bastante seguridad, completamente seguro, yo le puedo decir, estos síntomas no corresponden a una sinusitis. Entonces, si en vez de una radiografía yo le pido una tomografía, yo le pido radiografía y la radiografía me viene normal, la radiografía tiene falsos negativos. Entonces, una radiografía no me va a servir, ¿ya? En cambio, la tomografía sí. Paciente con cefalea, ¿no? Yo no sé si es una sinusitis o es una migraña. Entonces, le pido una tomografía y me sale normal. Señor, estos síntomas no corresponden a una sinusitis. Capaz sea una migraña, una cefalea de alguna otra causa, y hay que ver con el neurólogo. Capaz que tiene dolor acá, capaz que sea una neuralgia del trigémino, ¿ya? Y no una sinusitis. Eso yo lo descarto con una tomografía. Entonces vemos acá una tomografía normal y acá vemos una sinusitis. Un velamiento del seno maxilar de un lado y engrosamiento mucoso del otro lado, ¿ya? Otros elementos para el diagnóstico. Una nasofibroscopía. Es un test diagnóstico simple y completo que permite objetivar la infección del seno paranasal. Permite además evaluar el tamaño de las adenoides, revelar posibles infecciones como adenoiditis, examinar el tabique, los meatos medios, inferior, la rinofaringe y es posible identificar inflamación o descarga purulenta en sitios de drenaje de los senos paranasales. Hallazgo que confirma el diagnóstico. Acá nos manda a ver un video. A ver.
Entonces se entra con el nasofibroscopio, en este caso flexible. Para hacer la endoscopía nasal yo prefiero usar el flexible porque el rígido, el telescopio rígido puede causar dolor, ¿no? El flexible también causa dolor, pero al ser flexible se adapta a las distintas curvaturas de la nariz. Entonces vemos la secreción purulenta a nivel del meato medio. Vemos que en el piso de la nariz, ¿ya? Y llega hasta la rinofaringe. Entonces, a veces nos valemos de esto. No siempre lo utilizamos, ¿ya? Con la clínica es suficiente, salvo pacientes con cuadros más o menos igual que en la tomografía, ¿no? Cuadros recurrentes, no responden al tratamiento, sinusitis crónica, podemos hacer una nasofibroscopía, ¿ya? Vemos acá la secreción purulenta, ¿ya? Bastante pus, ¿ya? Bueno, estábamos acá. El tratamiento, ¿no? Los antibióticos están recomendados en el manejo de la sinusitis aguda bacteriana. Recuerden que estas siglas significan sinusitis aguda bacteriana, ¿ya? Para lograr una cura clínica más rápida. La mayoría de los casos mejora espontáneamente en 7 a 10 días, igual que la otitis media aguda, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento es esencialmente sintomático. Incluso las sinusitis bacterianas generalmente tienen buen pronóstico, ya que las complicaciones son infrecuentes. Gérmenes, los mismos gérmenes que la otitis media aguda, ¿ya? Tratamiento. Factores de riesgo para gérmenes resistentes, haber recibido antibiótico terapia en los últimos 3 meses, menores de 2 años, guardería, etc. Primera línea, igual que la otitis media aguda, amoxicilina. Alérgicos, macrólidos, clindamicina. Segunda línea, amoxicilina con ácido clavulánico. Y todo el resto de medicamentos que podemos utilizar, ¿ya? Tratamientos alternos. La evidencia disponible es limitada y controversial. Los agentes disponibles incluyen, podemos utilizar irrigaciones de salinas, cloruro de sodio, por ejemplo, antihistamínicos si tiene una base alérgica, descongestionantes tópicos, mucolíticos, esteroides nasales, tópicos, esteroides orales, ¿ya? Y los pacientes con complicaciones o sospecha de complicaciones de sinusitis aguda bacteriana deben ser tratados pronto y agresivamente. Deben incluir referencia al otorrino, usualmente consulta al infectólogo, oftalmólogo y neurocirujano. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Complicaciones orbitarias a partir, por ejemplo, de una etmoiditis. En los niños, si hay complicaciones, generalmente las complicaciones son orbitarias porque el niño pues tiene el etmoides y el seno maxilar. Y el etmoides tiene en contacto separado de la órbita, la lámina papirácea, una lámina muy finita, ¿ya? Entonces,
Puede haber desde celulitis periorbitarias, celulitis orbitarias, abscesos, ¿no? Subperióstico orbitario, hasta trombosis del seno cavernoso, ¿ya? Y después las complicaciones endocraniales, ¿no? Abscesos, epidurales, subdurales, meningitis, trombosis del seno cavernoso, ¿ya? Osteomielitis del maxilar, del hueso frontal, etc. La infección e inflamación periorbitaria e intraorbitaria son las complicaciones más comunes de la sinusitis aguda y más frecuentemente causadas por etmoiditis agudas, ¿ya? ¿Ve? Entonces, acá vemos un ojo derecho, una órbita, el globo ocular desplazado por este absceso subperióstico. ¿A partir de qué? De una etmoiditis, ¿ya? Vemos del otro lado, está normal, y del lado derecho está el etmoides y el seno maxilar. Pero ven que el hueso que separa del maxilar a la órbita es más grueso. Del etmoides a la órbita es más fino, ¿ya? Lo mismo acá vemos el absceso, ¿ya? Subperióstico, ¿ya? Entonces, este paciente generalmente va a requerir hospitalización, el uso de ceftriaxona, o ampicilina sulbactam, o vancomicina, etcétera, ¿no? En estos casos, sí puede ser necesario ya la toma de cultivo de la secreción purulenta, ¿ya? Porque este es un caso complicado, ¿ya? Pacientes que tienen cambios en la agudeza visual, trastornos del sensorio, no hay mejoría dentro de las 24 48 horas, probablemente requiere ya drenaje quirúrgico de ese absceso y rotar el antibiótico de acuerdo al resultado del cultivo y la sensibilidad. Muy bien. Veamos. Rinosinusitis crónica. Bueno, conducción inflamatoria de los senos paranasales que con mayor frecuencia causa síntomas nasosinusales crónicos. Cada vez hay más pruebas de que la rinosinusitis crónica es una enfermedad inflamatoria y no solamente un proceso infeccioso, ¿ya? Y de acuerdo con sus etiologías inflamatorias subyacentes, la rinosinusitis crónica se asocia con otras enfermedades inflamatorias, como rinitis alérgicas y asma. Las enfermedades granulomatosas, como la vasculitis y la sarcoidosis, pueden causar rinosinusitis crónica y síntomas nasales como costras nasales y epistaxis, ¿ya? Los pacientes con infecciones sinusales crónicas y recurrentes debidas a inmunodeficiencias y a un aclaramiento mucociliar deficiente, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, pueden desarrollar rinosinusitis crónicas. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos en cuenta? La historia y el examen físico. La Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello presenta estos criterios diagnósticos. La presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas cardinales por al menos 12 semanas consecutivas, lo que equivale a 90 días, lo que hablábamos en las definiciones de sinusitis agudas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Obstrucción nasal, drenaje, ¿no? Rinorrea, dolor facial, ¿no? O sensación de pesadez en la cara, hiposmia y anosmia, ¿ya? Al menos 2 de estos síntomas. Y además, la evidencia objetiva en el examen físico o en la radiografía de alguna alteración, ¿ya? Entonces, en el examen físico, objetivamente, ¿qué podemos encontrar? Secreción purulenta, edema de la mucosa, pólipos, ¿ya? Entonces, si yo encuentro pólipos o veo secreción purulenta y veo
síntomas, y además tiene obstrucción nasal, rinorrea, dolor facial, hiposmia, por un tiempo de más de 12 semanas o 90 días, esto es una sinusitis crónica. O si no tengo examen físico, tengo estudios radiográficos, preferiblemente una tomografía que me muestre signos de ocupación, de velamiento de los senos paranasales, entonces yo ya lo diagnostico y lo califico y una sinusitis crónica. Entonces, el examen físico es necesario para tener una evidencia objetiva, ¿no? Como decía la definición anterior. Y debe incluir la inspección de la cavidad nasal mediante rinoscopía anterior y endoscopía o fibroscopía, ¿no? Cuando está disponible. Y acá vemos una fosa nasal derecha libre y una fosa nasal izquierda con un cornete inflamado y la presencia de este tejido de aspecto acuoso, ¿no? Hoy me mencionaban que tiene el aspecto de una uva pelada, ¿no? Este es el aspecto del pólipo, ¿no? Y en las imágenes, para identificar evidencia objetiva de rinosinusitis crónica, ¿no? La tomografía sin contraste y los estudios de imágenes de elección. Los estudios de imágenes, incluida la tomografía, deben realizarse solo en pacientes con al menos 2 criterios objetivos, ¿ya? No le puedo pedir a un paciente para el diagnóstico, ¿no? Que solamente tenga un síntoma, ¿ya? Salvo que sean síntomas persistentes, ¿no? Porque existe una alta tasa de falsos positivos para la detección de anomalías nasosinusales. Por ejemplo, el engrosamiento mucoso dentro de los senos paranasales puede ser el resultado de una infección viral, respiratoria, alta y puede ser visible en la radiografía durante semanas. Esto es lo que decíamos, ¿no? Yo tengo un paciente con un resfrío, con una rinosinusitis viral, yo no le tengo que estar pidiendo tomografías, ¿ya? Le voy a pedir el examen si estoy sospechando si el cuadro es una sinusitis crónica, no responde al tratamiento, pensando que es una sinusitis bacteriana aguda y no responde al tratamiento, si hay alguna complicación, si es inmunodeprimido, etc. ¿Ya? Entonces vemos acá una tomografía normal, seno frontal normal, seno frontal ocupado, etmoides ocupados, senos maxilares ocupados. Acá normal, normal, etmoides libres, senos frontales libres, ¿ya? Y acá todo ocupado, ¿ya? Etmoides, maxilares, todo ocupado. En pacientes sintomáticos, la tomografía sinusal definitivamente puede descartar o confirmar la rinosinusitis crónica, permitiendo un tratamiento rápido. No debe solicitarse más de una tomografía computada dentro de los 90 días para evaluar rinosinusitis crónica no complicada. ¿Ya? O sea, yo tengo un paciente con una rinosinusitis crónica. Le hemos dado tratamiento. Vemos que está evolucionando bien, no se complica. No es necesario pedirle una tomografía de control, ¿ya? Salvo que esté complicado. ¿Mm? Otras consideraciones para el diagnóstico. Síntomas o hallazgos físicos unilaterales, incluyendo rinorrea, masas polipoideas o dolor facial. Todo lo que es unilateral, yo lo tengo que tener en cuenta, porque puede ser que se esté tratando, por ejemplo, de una tumoración, ya una neoplasia, ya. Y ante estos casos debe referirse tempranamente al especialista para una evaluación endoscópica, por ejemplo. Si hay visión doble, disminución de agudeza visual, edema, celulitis periorbitaria, oftalmoplegia, meningismo, es decir, se está complicando, sugiere complicación intracraneal, las orbitarias, requiere evaluación inmediata y tratamiento, ¿ya? Entonces, así, acá yo tengo que pedir una tomografía.
El tratamiento. Los objetivos del tratamiento son controlar los síntomas y mejorar o mantener la calidad de vida del paciente. El tratamiento está dirigido a mejorar el aclaramiento mucociliar, el drenaje de los senos paranasales, erradicar la inflamación e infecciones y mejorar el acceso para el uso de medicamentos tópicos, ¿ya? Entonces, como tratamiento podemos utilizar irrigación salina, reduce los síntomas, mejora la calidad de vida del paciente. Irrigación de alto volumen, bastante líquido, bastante agua dentro de la nariz, ¿ya? A baja presión, puede ser solución isotónica, ¿ya? Incluso es mejor que la solución hipertónica, pero bastante agua, ¿no? Lavados, bastante agua, eso me ayuda a lavar, a limpiar la nariz. Corticoides intranasales, corticoides tópicos, mejoran, desedematizan la mucosa nasal, ¿ya? Antibióticos, en caso de que haya sobreinfección bacteriana, ¿ya? No siempre es necesario, ¿ya? Si el paciente solamente tiene como síntomas rinorrea, y no vemos secreción purulenta, no es necesario utilizar el antibiótico, ¿ya? Generalmente podemos utilizar macrólidos porque tienen un efecto antiinflamatorio. Corticoides orales también para desedematizar, desinflamar. Y la cirugía. El objetivo de la cirugía es permeabilizar los ostium de drenaje, ¿ya? Quitar los pólipos, permeabilizar, abrir los ostium de drenaje para que se elimine la secreción y para que facilite la llegada del tratamiento tópico, facilite la llegada del corticoide tópico, la llegada de la irrigación salina, ¿ya? No cura la afección. Los pacientes requieren terapia médica postoperatoria para mantener estas mejoras. El paciente con sinusitis crónica es un paciente para toda la vida, ¿ya? Como el asma, la historia natural de la rinosinusitis crónica incluye exacerbaciones agudas, a menudo descritas en la literatura como, por ejemplo, empeoramiento repentino de los síntomas con retorno a la línea de base después del tratamiento, ¿ya? Y puede ser tratado mediante observación, antibióticos y cursos reducidos de corticoides. El estadiaje. Este estadiaje, más que todo, no es para que se lo aprendan, ¿ya? Es para que vean que existe un estadiaje de la poliposis nasal, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la evolución endoscópica, de acuerdo a la tomografía, ¿ya? Esto más, sobre todo, para la planificación quirúrgica, ¿ya?